a San Juan capítulo 1, versículo 26 al 34. Algo muy hermoso que encontramos aquí en San Juan 1, 26, en la experiencia de Juan el Bautista. Juan 1, 26 al 34. ¿Está ahí conmigo? Sí, mira, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El versículo 26 dice: Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Versículo 33. Y yo no le conocía, fíjese esto, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Versículo 34, y yo le vi, fíjese esto, qué hermoso, y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Este mensaje tiene por título: el holocausto perfecto. Hacemos una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña. Tu palabra, Señor Padre Santo, nos transforma día a día. Dios, podemos tener la oportunidad, Dios, de encontrarnos en ella, Señor Dios, digno de ti, Señor, santos por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y el día de hoy queremos dar honor a esa sangre. Queremos dar honor, Señor, a ese sacrificio hermoso que Jesús hizo por nosotros. Padre, queremos pedir que sea tu Espíritu quien nos lleve, Señor, a la condición, Señor Dios, de vivir, Señor, tu palabra, Señor Dios, que no solamente sea logos en nuestros pensamientos, sino que haga rema en nuestros corazones, Dios, que podamos vivirla. Espíritu Santo, si hay alguna situación, Padre, que tu iglesia tenga alguna preocupación, Dios, alguna cosa que esté quitando su atención, pedimos, Padre, que tú tomes el control. Señor, queremos declarar que tú, Dios, obrarás de una manera poderosa, Señor, en aquel que ha creído. Señor, y en estos momentos centramos nuestros pensamientos y nuestros corazones en tu palabra y en tu palabra solamente, mi Dios. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Sí. Hermanos, aquí el Bautista, Juan el Bautista, sí, lo miramos en un nuevo encuentro que tuvo con Jesús, ya que miramos ahí, le tocó la bendición de bautizar a Jesús en agua, ¿verdad? Como testimonio, sabemos, para cada uno de nosotros, como testimonio para todo aquel que creyera en Jesús, ¿sí? Y miramos, hermanos, cómo... Disculpen, me han dado un poquito mal de la garganta, voy a tratar de predicar. Amén. Pero en este encuentro, hermanos, miramos cómo Juan hace una firme declaración acerca de la identidad de Jesús. Ahí en el versículo 29 lo hace tomando el símbolo del holocausto, ¿verdad?, que nos presenta el Antiguo Testamento, ¿sí? Señalando así la dimensión universal, hermanos, de la misión de Jesucristo, ¿verdad? Identifica a Jesús en el versículo 29 como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y Juan, hermanos, vio a Jesús aquí, que sabemos y como nos lo enseña la Escritura, era su pariente. Ya no lo mira aquí como su pariente, sino le decía, lo mira como el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el versículo 31 le decía, ¿verdad? Ahí cuando leía, ¿verdad?, que pusiera atención a esto. Dice: yo no le conocía, dice Juan.
Si yo no sabía quién era Jesús, ¿verdad? Entendía, hermanos, en que era su pariente, pero era necesario tener hermanos, un encuentro especial con Dios. Y dice ahí, él declara en el versículo 31, yo no le conocía. Sí. Pero en el versículo 34 también se lo señalé, dice, y yo le vi, dice Juan, y yo le vi. Entonces, había ciertas características que identificaron a Jesús como el Cordero de Dios ante los ojos de Juan. Y esto, hermanos, lo llevó a declarar con firmeza, ¿verdad?, su privilegio de haberle visto y haberle conocido, como dice ahí los versículos. Ahora ya no como su pariente le decía solamente, sino como el Hijo y el Cordero de Dios. El Hijo de Dios y el Cordero de Dios. Juan, hermanos, hace una conexión directa entre los escritos antiguos y la palabra viva en Jesús. Amén. Jesús es la palabra viva, y usted puede mirar en este capítulo 1 precisamente esto, ¿verdad? El verbo de Dios, la palabra de Dios, hermanos, hecha carne. Ahí en el capítulo 1, ahí después lo puede leer. ¿Sí? Juan, hermanos, hace esa conexión, le decía, entre los escritos antiguos y la palabra viva que es Jesús. Y así como el Cordero de Dios era representado, hermanos, con características específicas, como lo declara Juan, también el Cordero que era ofrecido en holocausto allá en el Antiguo Testamento, holocausto que es la ofrenda a Dios, debería tener ciertas características como lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y para esto, mire, voy a pedirle que me acompañe a Levíticos capítulo 1 y vamos a leer el versículo del 1 al 3. Sí. Levíticos 1, versículo 1 al 3. ¿Ya está ahí conmigo? Dice el versículo 1, fíjese: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda, dice. Versículo 3: si se ofrenda, dice, fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, note esto, lo ofrecerá de su voluntad. Ahí, fíjese esto: de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Sí? El holocausto, hermanos, dice este versículo, primera característica que quiero mencionarle, era que el sacrificio que se presentaba era voluntario. ¿Sí? Tenía que presentarse un sacrificio voluntariamente a Dios. No era a fuerza, no era una obligación, no era algo que tenían que ser, hermanos, obligados. Este primer requisito, hermanos, era ofrendado a Dios, ¿verdad? Y tenía que ser voluntariamente, tenía que nacer de un corazón, hermanos, agradecido a Dios. ¿Sí? Agradecido a Dios, debería ser entregado con agradecimiento y con todo el corazón. El holocausto, hermanos, era un sacrificio que no removía la presencia del pecado, pero hacía posible la comunión con un Dios santo. ¿Sí? Pero era necesario, como le decía, que ellos vinieran, hermanos, y trajeran holocausto, trajeran un sacrificio a Dios voluntariamente. Tenían que querer hacerlo. ¿Sí? Querer hacerlo con todo el corazón. El holocausto, hermanos, era una ofrenda voluntaria, ¿sí?, que el pueblo presentaba sobre el altar del sacrificio en su esfuerzo por buscar una comunión con Dios. ¿Sí? Y lo hacían de esta manera. Filipenses capítulo 2, hermanos, versículo del 7 al 8, confirma precisamente la actitud de Jesús, hermanos. Fíjese en cuanto a esto: un sacrificio que se presentaba voluntariamente. Fíjese acerca de Cristo. Versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo. Fíjese esto: Él se despojó a sí mismo, no lo despojaron.
de ser, hermanos, igual a Dios, dice la Escritura, ahí mismo en Filipenses. De ser Dios, hermanos, de estar sentado a la diestra del Padre, de tener una corona en su frente, hermanos, y que, hermanos, siendo Dios, fuera adorado también, hermanos, ahí en su trono. Dice la palabra que Él mismo se despoja, ¿sí? Se despojó a sí mismo, ¿verdad que sí? Tomando forma de siervo, hermanos, de ser rey, hermanos, de todo lo que existe. Él se despoja, toma forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, se hizo como hombre, y estando en la condición de hombre, que dice ahí, se humilló, dice. Él se humilló, hermanos, no lo humillaron. Es importante que usted y yo notemos estas palabras, estas frases que están hablando, hermanos, el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo, hermanos, para declarar el corazón y la condición de Cristo cuando vino a darse, hermanos, por la humanidad. ¿Sí? Él se humilló a sí mismo, dice, no lo humillaron, él se humilló, él por decisión propia, haciéndose, fíjese una vez más, él mismo se hizo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese esto. Un hermoso, hermano, sacrificio que por las expresiones que leemos en estos versículos demuestran que aparte de ser un propósito divino y una necesidad, hermanos, para salvar al mundo, haciendo un pago por el pecado de la humanidad, fue un sacrificio totalmente voluntario. Amén. Podemos mirar a Jesús, hermanos, queriendo dar su vida por el mundo para salvación. Amén. Completamente voluntario, totalmente voluntario. Él se despojó a sí mismo. Él tomó la forma de siervo por decisión propia, hermanos. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente él mismo, hermanos, hasta la muerte. Y muerte, hermanos, del peor de los criminales de su tiempo, muerte de cruz. Jesús lo hizo, hermanos, por propia decisión, por voluntad propia, hermanos. Fue voluntario esto, requisito para que un sacrificio fuera aceptado por Dios, como leemos en Levítico. ¿Sí? Una vez más, les recuerdo, la segunda parte del versículo 3 dice, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. De su voluntad. Tenía que ser voluntario, hermano, requisito necesario e importante para ser recibido por Dios. ¿Sí? Y esto yo creo que, hermanos, debe de abrir nuestro entendimiento. Dios, hermanos, fíjese, recibe todo aquello que viene de nuestra voluntad propia. Amén. No somos obligados, hermanos, a nada. Dios no nos obliga a nada. Usted y yo amamos a Dios, buscamos a Dios, hermanos, por decisión propia. Servimos a Dios por decisión propia. Venimos al templo, hermanos, a reunirnos, a hacer asamblea, a hacer iglesia por decisión propia. ¿Verdad que sí? Nadie nos obliga, y los que estamos aquí porque queremos. Amén. Los que no están es porque no quieren estar. Decisión propia, es voluntario. Y qué bueno, hermanos, que no estén, porque es decisión, hermanos, voluntaria. Y si es voluntaria, es una ofrenda recibida, hermanos, con brazos abiertos del corazón de Dios. Sí. Amén. Requisito importante nos enseña ahí Levíticos, hermanos. Dios mismo hablando con Moisés, aclarando el pensamiento humano que es necesario traer ofrenda delante de Dios voluntaria. ¿Sí? Jesús mismo le decía, ahí nos muestra que lo que Él vivió en una cruz por usted y por mí, ese sacrificio, esa experiencia, hermanos, de muerte que Él vivió en esa cruz, lo hizo voluntariamente. ¿De acuerdo? Sí. Número 2, hermanos, fíjese, segundo requisito que miramos para que un sacrificio fuera aceptado por Dios, por el Padre, era necesario que el holocausto, hermanos, fuera sin defecto. Sin defecto. Mire, ahí mismo Levíticos 1, versículo 3, la primera parte, dice ahí, si su ofrenda fuera holocausto vacuno,
macho sin que, sin defecto, dice ahí que lo ofrecerá. Sin defecto. Toda ofrenda, hermanos, que se presentaba delante del altar del sacrificio era ofrenda que necesitaba tener una característica primordial. Bien importante que tuviera esta característica. No debería tener imperfección. No, sí, tenía que ser sin defecto, que es sinónimo de santo. Amén. Hermanos, holocausto, una ofrenda a Dios tenía que ser sin defecto. No era cualquier víctima lo que se presentaba a Dios para comunión. Era necesario que fuera lo mejor de lo mejor que tenía el pueblo. Tenía que ser lo mejor, hermanos. ¿Sí? Tenía que ser una ofrenda inocente, sin imperfecciones, inmaculada, que es sin mancha y sin arruga, sin ningún tipo de defecto, hermanos, que arruinara su perfección. Tenía que ser perfecto, hermanos. Algo tan importante para poder traer, hermanos, comunión entre el hombre y Dios. Aquella ofrenda que se ofrecía, hermanos, en aquel tiempo, allá que nos enseña, hermanos, el Antiguo Testamento, era necesario que fuera perfecto. ¿Sí? Sin mancha ni arruga, inmaculado. Fíjese lo que nos dice la palabra acerca de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. La ofrenda a Jesús, la ofrenda a Dios, hermanos, y hermanos, tenía que ser perfecta. ¿Sí? Segunda de Corintios 5, 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo, 5:21, discúlpeme, al que no conoció pecado, dice, fíjese esto, al que no conoció pecado, al que era perfecto, en otras palabras, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Amén. Tenía que ser perfecto, hermanos. El holocausto era necesario que fuera sin defecto. Nos presenta, hermanos, la palabra, ¿verdad? Está escrita por el apóstol Pablo a un Cristo que no conoció pecado. No tenía defecto. Segunda característica necesaria, hermanos, para que un sacrificio, una ofrenda fuera aceptable ante los ojos de Dios. Sin defecto, voluntario y sin defecto. ¿Sí? Ahí, hermanos, encontramos a Jesús. Y a Jesús lo acusaron. A Jesús lo sentenciaron, hermanos, y lo crucificaron. Ahora sí, como dice el dicho popular, sin deberla ni temerla. Amén. Porque no tenía pecado. Él no tenía que pagar, hermanos, por usted y por mí en una cruz. No tenía que pagar por nuestros pecados, derramando su sangre, hermanos, en una cruz y siendo molido por nuestros pecados. Él no tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque él era inocente. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, ahí en segunda de Corintios, ahí mismo en el capítulo 5, versículo 14, mire, regrese ese poquito ahí, versículo 14 y 15, dice el apóstol, fíjese esto: oh, y si pudiéramos, hermanos, si nuestra generación pudiera ver, hermanos, el sacrificio de Jesús como lo miraba el apóstol Pablo, hermanos, como lo miraba Juan, como lo miraba, hermanos, Juan el escritor del evangelio, como lo miraba Juan el Bautista, como lo miraron sus discípulos, como lo miraron, hermanos, la primera iglesia, las cosas el día de hoy serían diferentes para usted y para mí. Si nuestra generación tan solo pudiera ver, hermanos, la gracia de Cristo derramada en la cruz del Calvario, como lo hizo la iglesia primitiva, las cosas serían diferentes. Mire, el apóstol Pablo dice ahí en el versículo 14: porque el amor de Cristo, ¿qué dice? Nos constriñe. Amén, me aprieta el corazón. Amén.
El amor de Cristo me constriñe, ¿verdad? Dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos, dice, murió, por todos murió Jesús, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Las cosas serían diferentes el día de hoy, hermanos, si tan solo pudiéramos mirar el sacrificio de Jesús como lo miraba el apóstol Pablo. Nuestra generación, hermanos, necesita ver el sacrificio de Jesús de esta manera, ¿sí? Ya que Él lo hizo voluntariamente y ya que Él fue a la cruz, hermanos, sin merecer la cruz, ¿sí? Por otros. Entre muchos, algunos que no agradecerían su sacrificio. Amén. Oh, pero el apóstol Pablo dice, no, a mí me aprieta lo que Jesús hizo, me constriñe el corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin merecerlo, el hombre perfecto en todas las generaciones pagó el precio de mi pecado, sin defecto. Amén. Y número 3, era necesario que el holocausto fuera aceptable y grato a Dios. Aceptable y grato a Dios. Ahí mismo, Levíticos 1:4, mire. Y luego vamos a ir al versículo, al capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Está ahí conmigo? Levítico 1, ¿sí? Versículo 4 dice: y pondrán su mano sobre la cabeza del holocausto y será que aceptado, dice ahí, para expiación suya. Será aceptado para expiación suya, dice, de aquel que traía el holocausto. Versículo 8 y 9 del capítulo 2 dice: y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor que grato a Jehová. Sí. Ofrenda encendida de olor grato tenía que ser aceptable y grato a Dios, hermanos. Todo sacrificio que reunía las dos características anteriores que le mencionaba, voluntario y sin defecto, ¿sí?, era aceptable y grato, que es agradable ante los ojos de Dios. Era aceptable y agradable ante los ojos de Dios, hermanos. El sacrificio voluntario y sin defecto que Jesús ofreció al Padre para nuestra reconciliación fue totalmente agradable a Dios, hermanos. Fue aceptado por Dios y fue agradable ante los ojos de Dios. Precisamente por esto, porque tenía esas características, hermanos, fue voluntario de parte de Cristo, se dio con todo el corazón y sin reservas, sin limitaciones, hermanos. Se puso, hermanos, delante, hermanos, de aquellos que le crucificaron porque quiso hacerlo. Amén. Porque, hermanos, conocía la necesidad que tenía el mundo, hermanos, de una, hermanos, remisión por el pecado, hermanos, que había hecho el mundo, ¿sí? Y él dijo: yo voy, ¿sí? Y se puso delante, hermanos, de aquellos que le martirizaron voluntariamente, decíamos, y fue sin defecto, ¿sí? Santo, inmaculado, sin mancha ni arruga. Y esto lo hizo acepto y agradable delante de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Fíjese lo que dice Colosenses 1, 19 y 20.
está ahí. Versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre. ¿Sí? Agradó al Padre, hermanos. Jesús agradó al Padre, fue acepto al Padre y fue agradado por el Padre, hermanos. Dice: en que en él habitase toda plenitud, o sea que tenía él todo. Él era completo y era perfecto. Toda plenitud habitó en Jesús. Dice el versículo 20: por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar consigo a una humanidad que estaba perdida, separada de Dios. Él quiso acercarlo, quiso reconciliarlo al Padre, hermanos. Fíjese esto. Sí. Y a una creación, como dice la Escritura, que sufre, hermanos, dolores de parto, porque fue sujeta a vanidad, a pecado, hermanos. A una especie que tiene tendencia a pecar una y otra vez. Sí. Pero dice aquí, hermanos, acerca de Jesús: Jesús agradó al Padre y en él habitó toda la plenitud. Él fue completo y fue perfecto, y por medio de él reconcilió consigo con el Padre todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre de su cruz. La sangre de la cruz de Cristo, hermanos, vino a reconciliarnos con papá, a usted y a mí. Sí. Así es que ya no somos huérfanos, hermanos, en nuestro espíritu y en nuestra alma. Tenemos a un Padre que Jesús mismo, hermanos, nos reconcilió con él. Imagínense si fuera por nosotros mismos. Amén. Pero gracias a Jesús, que fue voluntario su sacrificio, y fue el sacrificio, el holocausto, le decía, perfecto. El holocausto perfecto, hermanos, fue Jesús. Por Cristo, usted y yo somos ya reconciliados con Dios, porque Jesús agradó al Padre. Amén. Sí. Creo que todos, hermanos, tenemos bien claro en nuestro corazón lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Sí, está muy claro. Ahí en las Escrituras está bien claro lo que Jesús hizo. Amén. Fíjese, voluntariamente, hermano. Yo no sé si usted puede abrazar ese concepto. Voluntariamente, hermanos, sin ningún conflicto, sin ninguna, hermanos, cosa que estorbara su decisión. Lo hizo voluntariamente, decidió, hermanos, con un corazón lleno de amor, hermanos, venir y morir en una cruz por usted y por mí. Aquel que no merecía ser sacrificado, hermanos, fue sacrificado porque quiso ser sacrificado por usted y por mí. Entonces, tenemos bien claro, hermanos, en nuestro corazón lo que Jesús hizo por nosotros. Y también creo que todos sabemos el valor del precio de nuestra salvación, ¿verdad? El valor del precio de nuestra salvación no fue algo que costó cualquier cosa, no. Costó la vida del Hijo de Dios, hermanos, el hombre más hermoso y perfecto de la humanidad, que nunca jamás ha existido. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, hermano. Oh, algo de mucho valor y de gran precio. El precio de su amor por usted y por mí, hermano. Dios entregó como regalo, el regalo más grande de su amor por nosotros, a Jesús. Así es que, amados, Jesucristo pagó a través de su sangre el precio de nuestra paz con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, su Hijo. No es por nosotros,
no es por lo bueno que podamos ser, hermanos, sino porque Él ya lo pagó por nosotros ese precio. Y también creo que tanto el profeta Isaías, hermanos, como el apóstol Pablo retan a nuestra conciencia. Y póngame mucha atención allá en su casa. Deje el cafecito a un lado y todo lo demás. Yo creo que Isaías, hermanos, el profeta Isaías, el apóstol Pablo, retan a nuestra conciencia, ¿sí? Diciendo las siguientes palabras. Isaías 53, versículo 5. Dice el versículo 5, Isaías 53: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Fue herido por nuestras rebeliones, por mis rebeliones, por sus rebeliones fue herido Jesús, dice ahí. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz para con Dios fue sobre Jesús. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Diciendo, hermanos, el profeta, ya Jesús lo hizo. Ya Jesús lo hizo por ti y por mí. Amén. Ya Jesús se entregó a sí mismo por nuestra paz, para que tuviéramos paz para con Dios nuestro Padre. Y ahora nosotros, ¿qué haremos? Es un reto, hermanos, le digo, reta nuestra conciencia. A mí reta mi conciencia, hermanos, el profeta Isaías, diciéndome, mira, Él molido fue por tus pecados, fue herido por tus rebeliones, y el castigo de tu paz fue sobre Él, y por tus llagas tú fuiste sanado. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, por su parte, en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, una expresión más de nuestra época o de nuestra región, ¿verdad? No sé si también en Barranquilla, ¿verdad? Allá suena igual. Pero hay una expresión que decimos nosotros, así como cuando ya nos desesperamos y decimos, bueno, por lo que más quieras, ¿verdad? Es algo similar, hermano. Por las misericordias de Dios, dice el apóstol Pablo ahí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por lo que más quieras, por favor, por lo que más quieras. Yo creo que no hay expresión más clara, hermanos, que esta: que presentéis, o sea, cada uno voluntariamente presentéis. Preséntate tú, que no te presente el hermano, no, que no te obliguen a hacerlo. Tú preséntate, presentéis, dice ahí, voluntariamente vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, que es en holocausto delante de Dios, ¿sí? Santo, sin defecto, agradable, grato delante de Dios. A Dios, dice ahí, que es vuestro culto racional, conciencia, mente, psico, amén, mente, nuestro culto racional, lo que tú puedes, o sea, está diciendo que ofrezcamos, hermanos, nuestro corazón en todas nuestras facultades mentales. No por obligación, no porque no entiendes, hermanos, el amor de Cristo, sino entregas tu vida al Señor, entregas tu corazón en todas tus facultades mentales ante Dios, para que Él habite en tu vida. Y ofrecemos nuestra vida en una adoración consciente, algo que entendemos, hermano. Participamos de la cena del Señor, adoramos al Señor, hermanos, a través de la alabanza y la adoración, y lo hacemos consciente,
porque sabemos que Dios merece toda gloria y toda honra, que Jesús merece que usted y yo levantemos nuestra voz y nuestra boca, hermanos, y con nuestras palabras declararemos, hermanos, adoración al Rey. Palabras que hablan, hermanos, de quién es Dios, de su esencia, de sus atributos y de lo más hermoso que hemos recibido, su sacrificio en la cruz del Calvario para nuestra salvación. ¿Puede decir usted amén a eso, hermano? Amén. Póngase de pie, por favor. Hoy reconocemos una vez más el sacrificio de Jesús por nosotros a través de la cena del Señor. Y como diría el apóstol Pablo, le ruego por las misericordias de Dios, amén, por lo que más quiera, que lo hagamos con la misma actitud reverente de Cristo cuando entregó su vida por usted y por mí. Quien estuvo, hermanos, ahí dispuesto a presentarse, decíamos, a sí mismo delante del Padre como sacrificio vivo, voluntario y sin defecto, santo, amén, para nuestra reconciliación con papá. Y esto agradó a Dios. Amén. Usted y yo podemos hacer eso, hermano. Cierre sus ojos y dígale a Dios: Señor, aquí estoy delante de ti, papá, reconociendo, Señor Dios, el valor del sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario por amor a mí. Aquel, Señor, que no lo merecía, aquel que no merecía el desprecio, que no merecía el oprobio, que no merecía la muerte, que no merecía los látigos, Señor, que perforaron su piel, que no merecía, Señor, aquellos clavos que traspasaron sus manos y sus pies, que no merecía aquella lanza, Señor, ahí que atravesó su costado. Oh, pero lo hizo voluntariamente porque era el único que no tenía defecto. Y hoy, papá, te damos las gracias por Jesús y queremos hacerlo a través de nuestra alabanza y adoración. Queremos hacerlo a través, Señor, de presentar esta ofrenda en memoria de Jesús. Una vez más, la cena del Señor, en memoria de tu Hijo amado. Señor, a ti, Jesús, te damos toda la gloria y te damos el honor. Oh, porque tuyo es el poder y tuya la gloria. Por siempre, amado Jesús. Por siempre, amado Señor. Oh, mire, si usted no ha tenido la oportunidad de creer y conocer a Jesús, en esta tarde es su oportunidad, allí en su casa o si está aquí en este lugar. Hoy es su oportunidad de conocer a este Jesús que estamos hablando en este día. Cierre sus ojos y dígale: Jesús, perdona mis pecados. Ahí donde está, dígale: perdona mis pecados, Señor. Perdona mis ofensas. Perdona, Señor, que no haya valorado tu sacrificio, Señor, antes, pero hoy quiero hacerlo. Hoy quiero valorar tu sacrificio, Jesús, y entrego mi vida, Señor, a ti como sacrificio vivo, para agradarte, para adorarte, Señor, para darme por ti, Dios, todos los días de mi vida, hasta que vengas por mí, hasta que vengas por tu iglesia. Oh, si usted hizo esta oración, yo le doy la bienvenida a la familia de Dios. Sea bienvenido a la familia de Dios.